Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y llevo 6 años compartiendo mis opiniones en este tipo de espacios, el de los podcasts. Quiero saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio y de finalización del Cuadrante Alfa, y también a David Ospina, quien nos hizo el logo, la imagen de este podcast. También quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos acompañan y nos siguen en @cuadrantealfa en Twitter y en el grupo en Telegram. También un saludo especial hoy, 8 de marzo, a todas las mujeres que nos acompañan, que nos escuchan y que hacen parte del Cuadrante Alfa. Un saludo especial a Caroleta, a Diana Reuter, a Jen, a la colega Alejandra, a Mónica, a Doña Lore, que nos escucha desde México, y a todas las mujeres que están con nosotros también en @cuadrantealfa en Twitter y en el grupo en Telegram. Todos los enlaces, toda la información está en la descripción de este episodio podcast. También recuerden que este podcast se emite los lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn Radio, en Deezer, en iVoox y en muchas plataformas más, para que por favor nos sigan. Es importante que nos sigan para poderle llegar a muchas más personas, nos compartan para que muchas más personas y el círculo cercano a ustedes conozca qué es el Cuadrante Alfa, nos compartan y podamos llegarle a muchas más personas para que podamos seguir creciendo. El día lunes tuvimos, y gracias a Iván Dacho, tuvimos un muy buen programa charlando con el concejal Carlos Carrillo, en donde él nos compartía su visión sobre lo que ha sido la izquierda, lo que representa hoy estar dentro de un partido de gobierno como es el Polo Democrático, y las diferentes fallas que ha tenido la estructura del pacto histórico movimiento de gobierno que ganó las elecciones tanto el Congreso como en la presidencia, las elecciones del año pasado. Y esto va en torno también al tema de los escándalos. El escándalo que está sucediendo ahorita con el hijo de Petro, la revelación por parte de la expareja de Nicolás Petro con el posible presunto manejo de recursos que se recibieron presuntamente, posiblemente, de dineros calientes, de dineros de narcotráfico, de personas que ejercen su actividad dentro del mundo ilícito, delictivo. ¿Y por qué hago énfasis en el tema de presunto posiblemente? ¿Por qué? Porque así a algunas personas no les guste, les parezca incorrecto, hoy, 8 de marzo, en el momento en que estoy grabando este episodio podcast, no hay una sentencia condenatoria en contra de Nicolás Petro. Hoy Nicolás Petro es inocente. Sigue siendo inocente. Así la opinión pública, así la prensa diga lo contrario. Así la prensa, la opinión pública asuman que lo que dijo la expareja del hijo del presidente es la verdad revelada y frente a esta no se puede cuestionar. No. Realmente el tema de la presunción de inocencia se sigue manejando. Sigue vigente. Hasta tanto no hay una sentencia que a través de las pruebas que se alleguen se demuestre que esta persona no es inocente y que debe ser condenada. Y para eso realmente falta mucho. Entonces, ¿qué es esta situación de lo del hijo de Petro? Pues es un escándalo. Es un escándalo más de los que le han salido a este gobierno y de los que le van a salir. ¿Quiere decir que con esto ya Petro tiene que renunciar? ¿Se va a acabar la presidencia? No. Pero sí genera incomodidad, sí genera desilusión, sí genera molestia, y como lo dijo el concejal Carrillo, que por fin llega un movimiento de izquierda y se le destapan este tipo de ollas. Más que todo con el tema de la familia presidencial. Y sí, la familia presidencial, lo que hagan, importa y mucho. Es la familia del presidente, no es una familia cualquiera. No es la familia de usted, amigo oyente que me está escuchando, no es la familia mía, no. Es la familia del presidente, la familia que tiene ciertas influencias, que tiene cierto foco mediático, cierto foco político. Vemos a una esposa del presidente ejerciendo la labor de primera dama con énfasis, con entusiasmo, con polémicas.
Vemos la postura de un hijo como Nicolás Petro, que no solo es el hijo del presidente, sino que es diputado, y eso lo dijo y lo recalcó mucho el concejal Carrillo el lunes, es diputado por el Atlántico. ¿Por qué? Porque él se presentó a unas elecciones compitiendo por la gobernación y quedó de segundo renglón. Por lo tanto, le cobija por el amparo del Estatuto de la Oposición quedar como diputado. Entonces es un funcionario público. Funcionario público que tiene un papá presidente de la República. Entonces ese conjunto de cosas, claro que generan incomodidad, claro que generan escozor, molestia, que generan cierto sarpullido en la opinión pública. Personalmente pienso que lo que se está hablando de esos chats, de lo que se publicó en Revista Semana, de lo que se dijo en la entrevista con Revista Semana, de lo que la misma revista Cambio, con sus peros, ha publicado y lo que se ha conocido a través de otros medios de comunicación como la FM, en donde la misma Darcy Quinn decía: me consta, nosotros ya teníamos información desde el año pasado sobre las andanzas de Nicolás Petro, pero no habían pruebas suficientes para venir a sacar esa noticia. O sea, era algo que ya se sabía, era algo que ya lo conocían, era algo que ya las personas que han tenido charlas, reuniones con el hijo del presidente / diputado del Atlántico, venían sospechando, venían advirtiendo. Entonces digamos que ese tema ya era de cierto conocimiento, pero pues que no había estallado, que no había salido sino hasta que la expareja da la entrevista, da la primicia a Vicky Dávila. Es más, la misma Vicky Dávila decía que venía trabajando con esto desde hace más de 4 meses. Lo que me lleva a pensar que, recuerden ustedes, para fin de año, ella hizo una entrevista, una larga entrevista a Gustavo Petro, presidente, en la Casa de Nariño, en diciembre, a pocos días que se acabara el año, hablando sobre su balance, sobre los primeros meses de gobierno, lo que esperaba para este 2023. En teoría, Vicky Dávila ya tenía conocimiento de toda esta información en el momento en que ella se sentó con Petro a entrevistarlo, a charlar. Muy seguramente ella aprovechó también para mirar cómo estaba el ambiente, y ella le hacía preguntas sobre el tema de la familia. No es más que revisen de nuevo esa entrevista. Entonces era algo que ya como que se venía sucediendo. Que lo conociera Petro o no, él dijo que no, o dice que lo conoció hasta que la ex nuera se lo comunicó. Bueno, lo que pasa es que lo que hizo Petro es como lo que va a hacer el libro de Alejandro Gaviria, que sí él dijo que lo iba a titular Una explosión controlada. Petro, horas antes, manifiesta que hay un descontento, que hay cierta información y que su labor como presidente, como padre y también como hermano es pedirle a la fiscalía que entre a investigar. ¿Que él ya lo ha hecho antes? Sí. Pero esto no quiere decir que en esta ocasión tenga que ser diferente. ¿Por qué? Porque él también antes, y se publicó en Twitter, que en el 2014 había solicitado que investigaran a su hijo, para lo cual la fiscalía determinó, si mal no recuerdo, archivar eso porque no encontró mayores pruebas. ¿Qué va a pasar con la fiscalía? Bueno, que la fiscalía investigue, determine cuál es el patrimonio del hijo del presidente, qué tanto dinero tiene Nicolás Petro, qué dineros, cuál es su procedencia, cuál es la justificación que tiene el diputado del Atlántico frente a esos dineros, frente a esos predios y a todos los señalamientos que aparece. Bueno, resulta que Nicolás Petro anunció el día de ayer en su cuenta de Twitter que para ello, para responder ante la justicia, para responder ante las investigaciones, pues nombró a 2 abogados. Y leo el trino que publicó él en su cuenta @NicolásPetroB el día de ayer, 7 de marzo, a las 5:39 de la tarde. Informa a la opinión pública y medios de comunicación que le he dado poder a los abogados @JuanTrujilloC y @DavidTelequi1 para que representen mis intereses ante las autoridades jurisdiccionales. Igualmente para que protejan mi buen nombre y mi honra. ¿Que está en su derecho? Sí. ¿Que los abogados @JuanTrujilloC y DavidTelequi1 son malos por aceptar la representación de Petro? No. ¿Es correcto que Nicolás Petro tenga un abogado? Sí.
hoy Nicolás Petro es inocente, sí. A Nicolás Petro le sigue cobijando la presunción de inocencia. Y claro que él tiene derecho a contar con la asesoría de uno, dos o los cuantos abogados que él quiera tener. David Telequi aparece en su biografía en Twitter, dice que es abogado penalista y que tiene una columna en Vándalos, en el portal Vándalos. Juan Trujillo dice que es penalista del externado y también de Osnabrück. Y tiene una página que se llama defensorespenales.com. Bueno, está en todo su derecho. Vamos a ver qué labor van a hacer estos abogados para defender los intereses de Nicolás Petro y buscar mantener lo que es la presunción de inocencia frente a las pruebas que puedan llegar por parte de Fiscalía, pero también por parte de la Procuraduría, porque ya la Procuradora Margarita Cabello dijo que iba a adelantar las investigaciones a nivel disciplinario correspondientes a estos hechos que son de público conocimiento. Y hay una crítica que hacen, ay, pero si ve esa fiscalía, está actuando, ahí sí de forma pronta, y es que la Procuraduría también, sí, lo pueden hacer, es correcto que la fiscalía lo haga, es normal que la Procuraduría y la fiscalía actúen de oficio en este caso. ¿Por qué? Porque es un hecho de público conocimiento, es un hecho que se viralizó, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, es un hecho que salió a la opinión pública. Y por el simple hecho de ser un hecho notorio, de público conocimiento, las autoridades pueden actuar de oficio. Y eso es lo que están haciendo. El reproche que le deben caber a las instituciones como la Fiscalía o la Procuraduría es que, frente a otros hechos notorios de público conocimiento, no actuaron de oficio, no fueron diligentes. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el pero correspondiente. Los hechos que se conocieron cuando Duque era presidente con la mamá de él, alias la madrina, ¿qué pasó? Nada. Los hechos concernientes a Udinem y otras cosas más, las investigaciones se fueron por otro lado, no han sido tan diligentes. Uno esperaría que esa diligencia que tienen con el caso del hijo del presidente hoy, Nicolás Petro, pues lo hagan con otros hechos. Porque es que la justicia tiene que ser igual para todos. La investigación, la indignación, la premura, la diligencia, la indagación, tiene que ser igual para todos. No con ciertos sectores. No es que tengamos una fiscalía politizada, ni más faltaba. No es que tengamos una procuraduría politizada, ni más faltaba. Nosotros sabemos cuál es el talante, cuál es la dignidad que ostenta un Francisco Barbosa o una Margarita Cabello, ¿cierto? Bueno, esperemos entonces que ellos hagan la labor que tengan que hacer. Pero no con solo la investigación se van a quedar las cosas. Esto tiene que ser llevado ante un juez penal, que revise el tema de lo que pueda presentar la Fiscalía. Y ojo, de lo que pueda presentar la Fiscalía todavía falta mucho. La Fiscalía tiene una información que se publicó en una revista Semana. Dicen que hay unas pruebas, que hay unos pantallazos, que hay unos documentos. Bueno, esperar que eso que entra a revisar la Fiscalía determine si efectivamente se cometió un delito o si más bien esto se trata de un relato de una revista como Semana. Es que todo también depende de la perspectiva en cómo se miren las cosas o en cómo nos la ofrezcan. Esto lo tiene que terminar la Fiscalía. Y la Fiscalía también tiene que revisar que esto que está contando la expareja de Nicolás Petro, pues también le implica a ella. Porque ella de cierta forma se está echando al agua. Y aquí me cabe una cosa, y es el tema de la ética periodística. Vicky Ávila venía diciendo que esto lo conocía desde hace más de 4 meses, que lo ha venido trabajando, y que apoya y rodea a Delcy Vázquez. Creo que ese es el nombre corto, ya como que tiene un nombre más largo. Bueno, frente a estos hechos, la pregunta aquí es: Delcy Vázquez, la expareja de Nicolás Petro, ¿ha tenido alguna asesoría jurídica? ¿Consultó esto
con un abogado de confianza? Lo pregunto porque lo que ella está diciendo en esos chats, en esa información que ella publicó en Revista Semana, pues le incrimina a ella. Y resulta que cuando una persona que quiera entrar a colaborar con la justicia, cuando una persona que tiene líos con la justicia y que va a poner en conocimiento unos hechos que le implican a ella, pero que también le implican, en este caso, a su expareja, pues debe contar con una asesoría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una eventual situación jurídica que ella va a tener que afrontar también. Y resulta que dentro de los diferentes mecanismos y beneficios que otorga la justicia está que cuando alguien confiesa un delito, pues recibe beneficios. Pero esos beneficios tienen que estar enfocados a que esa persona colabore con la justicia, dé información, facilite la labor de las autoridades a la hora de investigar esos hechos delictivos. Si la expareja de Petro lo que quería era hacer una denuncia de unos hechos ilícitos que cometió ella con Nicolás Petro, pues la denuncia tendría que ser inicialmente con la fiscalía, no con Revista Semana. El interés de Revista Semana y a lo que voy es sacar la chiva, sacar la primera plana, sacar la noticia que sea boom y que haga que la gente hable esa noticia a lo largo de los días. Esa es la finalidad de un medio de comunicación, tener la chiva periodística, tener esa primicia. Pero muchas veces, por el afán de tener esa primicia, ponen en entredicho, ponen en una situación complicada a la persona que lo está contando. A los periodistas, en la mayoría de casos, no les importa lo que pase con ellos después. ¿Por qué? Porque ya llegará otra noticia de la que hay que hablar, ya llegará otra primicia que habrá que publicarse, ya llegará otro asunto de relevancia que les interese para llenar planas, llenar columnas, llenar videos, llenar noticias. Sería interesante conocer ese otro punto de vista. ¿Qué tipo de asesoría recibió ella? Y lo otro, que el abogado que ella tenga sea lo suficientemente diligente de lograr materializar, en dado caso que se demuestre que todo lo que ella dijo es cierto, pues los beneficios que a ella le representarían con temas de haber colaborado con la justicia. ¿Y por qué cuestiono esto? Porque cuando una persona va y cuenta ante la fiscalía, vuelvo y digo, tiene derecho a gozar de ciertos beneficios, a que la misma fiscalía decida qué va a presentar, qué va a colaborar, en el sentido de ayudar con la investigación. Y que esos beneficios sean avalados por un juez penal. Pero en este caso, ella no es que haya colaborado en primer paso con la justicia. Ella colaboró fue con un medio de comunicación. Y Semana no es un ente jurisdiccional, Vicky Dávila no es una fiscal, Vicky Dávila no es una juez. Vicky Dávila es lo que es, una periodista y una directora de un medio de comunicación, que obtuvo a través de los testimonios de ella, de la expareja de Nicolás Petro, pues unos testimonios que hoy no están corroborados ante la justicia. Testimonios que para algunos son contundentes, para otros son dudosos, y que de aquí a lo que se llegue a demostrar en un proceso de investigación, pues pueden cambiar las cosas. Ella dice que tiene una información como expareja de Nicolás Petro. Nicolás Petro dice que tiene otra información y que para ello ya recurrió con el servicio de 2 abogados que él anunció en el trino que les comenté hace un momento. Este tema todavía está muy biche, todavía está muy pronto para sacar conclusiones. Pero el común de la gente ya está condenando al hijo de Petro. El común de la gente está diciendo que qué decepción este gobierno y ya hay muchos arrepentidos del voto. Pero esto
créanme, esto es algo que pasa en los gobiernos. Hay escándalos. Ahora mirémoslo por el otro lado. ¿Este escándalo del hijo del presidente afecta al gobierno? Sí. ¿Afecta el tema de la credibilidad? Sí. ¿Ponen en entredicho situaciones que están pasando dentro del gobierno? Sí. ¿Es válido preguntarse si Vicky Ávila tenía por más de 4 meses esta noticia, por qué no la sacó antes y la vino a sacar ahora? Claro que es válido. Claro que es válido. Y eso lo va a tener que determinar también la fiscalía. Si Vicky Ávila estaba diciendo que esta información la venía manejando desde hace 4 meses, y sí, obviamente estamos tocando una línea muy fina, y es con el tema del ejercicio del periodismo. Pero también estamos hablando de que ella conocía entonces que, de ser cierto lo que está contando la expareja de Nicolás, Delcy Vázquez, en dado caso que esto sea cierto, pues estamos hablando de una comisión de unos delitos: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, otras cosas más. Entonces ella, como periodista, le cobija el no comunicar o el no denunciar esto por el simple hecho de mantener, contener una chiva periodística, de mantener, de contener, de añejar una noticia de interés público. Bueno, esas cosas son discutibles y hacerse estas preguntas es válido. La prensa no es impoluta y la prensa no está en un faro de la moral en donde no se pueda cuestionar. No, claro que también es válido. Hay que cuestionar el por qué hasta ahorita nos dan esa información. ¿Qué relevante es que nos den esta información en esta semana y no hace 2 semanas, hace 2 meses, hace 4 meses, o que nos lo hubieran dado dentro de 5 meses, por ejemplo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la utilidad? ¿Hay una utilidad? Más allá del interés obvio económico de vender números de revistas, de generar clics, de sacar pecho y decir hoy semana fue el medio más visitado en internet en Colombia. O de pronto el ejercicio de la libertad de prensa se está distorsionando y se nos está yendo a satisfacer ciertos intereses que en este caso le convienen a cierto sector que quiere que el gobierno de ahora esté desprestigiado. La pregunta es válida. La pregunta es meramente válida. La justicia entonces tiene que operar según sea el interés mediático, político, económico del periodista, del medio de comunicación que recibe un archivo. Así como de estas cosas no hay que hablar, que se le filtró a Vicky en un Zoom que estaba haciendo en semana. Hay que sacar esta noticia porque es que esto incluye al hijo del presidente. ¿Qué diferencia hay? Claro que a Nicolás Petro hay que investigarlo. Y si a este se les desvirtúa la presunción de inocencia y se demuestra que es culpable, que lo condene. Claro que esto está tocando al presidente. Claro que esto es un golpe fuerte al gobierno actual. Claro que sí. Y claro que si se demuestra que Nicolás Petro es inocente y que todo ese jurgo de dinero que le dicen que le ha parecido a él es de una procedencia lícita, legal, explicada, pues bueno, que lo declaren inocente. Y él tendrá todo el derecho, en dado caso, de repetir por difamación y por otras cosas más, por injurias y calumnias en contra de Delcy Vázquez, de su expareja. Él verá. Son preguntas válidas, son situaciones válidas que podemos comentar, que podemos asumir. Esto no se trata de decir, es que si tú no estás de acuerdo, entonces tú eres a favor de Petro y le estás lavando la imagen. No. Pero tampoco es correcto decir, no, es que Nicolás Petro ya es culpable y ojalá lo se pudra en la cárcel. No, pues tampoco. Hay que esperar a ver qué pasa. Vuelvo y digo, todo este tema está sucediendo de una forma muy rápida. Y aún hay explicaciones. Aún tenemos que escuchar la otra versión, la otra parte de la historia. La prensa siempre ha dicho es que nosotros le damos voz a una versión y a la otra. Bueno, hay que
que escuchar la otra versión, hay que escuchar la otra parte. No hay que quedarnos con una sola versión y tampoco hay que quedarnos con la versión que nos mostró la revista Semana. Porque a mí no me consta que lo que ellos sacaron sea cierto. A mí no me consta que lo que ellos comunicaron sea netamente lo que la misma Delcy Vázquez quería contar. Puede haber información tergiversada, modificada, sí. ¿Y quién va a verificar esto? En una primera instancia, pues la fiscalía. Y si lo llevan a un juicio, pues se llevará ante un juez. Y será esto ante un juez en donde se tendrá que sostener o en donde se llegará a una verdad. Vamos a ver qué pasa. ¿Y a qué voy con todo esto? Con el tema de los escándalos. Ya que esto ha sucedido a lo largo de la historia, sí. Todos los gobiernos presidenciales, todas las presidencias han tenido sus escándalos. Escándalos con el mismo presidente, escándalos entre sus colaboradores, escándalos con sus familiares. Eso ha sido normal. Siempre van a haber escándalos. Que sea lo correcto es otra cosa. Una cosa es que sea normal, una cosa es que sea habitual, que todos los gobiernos tengan escándalos, que sean correctos, no. Pero también hay que mirar cómo hace ese gobierno para manejar esos escándalos. Uribe tuvo muchos escándalos, pero sabía cómo contener esas crisis, cómo desviar la atención y cómo hacer que la gente hablara de otras cosas. Juan Manuel Santos fue mucho más capaz, por decirlo así, tenía mejores capacidades para manejar las crisis. Juan Manuel Santos en materia de comunicación manejaba mucho mejor estos temas cuando salían crisis, cuando salían escándalos, y continuó adelante con su gobierno. A Iván Duque no, a Iván Duque sí le costaba. Y eso se notaba porque si bien él era el presidente, él no era el que mandaba. Recuerden ustedes que muchas de las decisiones se tomaban no en la Casa de Nariño, sino en el Uberrim. Y mientras teníamos a un presidente que era un meme andante, las decisiones férreas, fuertes de gobierno se tomaban desde el Uberrim. Y muchas veces los casos de los escándalos le caían a Duque. Por eso es que Duque tuvo una baja popularidad. Por eso es que la imagen de Duque fue muy deteriorada. Iván Duque no fue un buen presidente y tampoco fue un buen presidente manejando situaciones de crisis, situaciones de escándalos. Recuerden que con Uribe se hablaba, es que Uribe le puede estallar una vaina en la cara y va a seguir teniendo la misma imagen positiva. Y sí, la imagen positiva de Uribe se mantuvo a lo largo de su gobierno. Sucedieron escándalos que minó la credibilidad, sí, pero no tanto como esperaban sus contradictores. Tanto así que se hablaba del teflón de Uribe. Es que Uribe tiene un teflón muy fuerte. Santos hizo lo propio, aunque Santos sí al final le terminó. Y eso que Santos era más práctico, en mi parecer, mucho más ágil a la hora de manejar las crisis, a la larga el tema del descrédito le terminó pasando. De hecho, la imagen de Santos al final no fue muy buena. La de Duque ya sabemos que terminó siendo un presidente completamente impopular, en donde se le aplicó el voto castigo y ese voto castigo terminó nombrando a Petro en la presidencia. Pero Petro, ¿qué pasa con Petro? Petro tiene teflón como Uribe. Petro tiene esa callosidad para aguantar cosas. Puede que sí. Pero el gobierno no es solo Petro. Él es el presidente, sí. Pero estas cosas que están pasando le están afectando. Es más, el mismo Petro comete errores de comunicación. Si a mí me tocara hacer un escalafón de los presidentes que mejores manejaron las crisis, el primero fue Santos, porque es que Santos, con todo lo que le salió y con plebiscito en contra y todo, logró sacar el tema de la paz, que era su labor de gobierno, su meta principal como presidente. En segundo está Uribe. En tercero está Duque. ¿En qué posición metemos a Petro? Yo lo pondría arriba de Duque. Pero Petro como presidente no ha sabido manejar las crisis.
Petro como presidente pretende solucionar las crisis a punta de Twitter. Que no estoy diciendo que no sea válido, claro que es válido, es una forma de comunicar él una situación en concreto en el momento en que está sucediendo. Twitter nos da la inmediatez, pero hay muchas cosas que hay que manejarlas mejor. Hay mucha información que se le ha filtrado a Petro. El tema de la reforma a la salud, lo hablamos la semana pasada. El tema en cómo comunicó la salida de 3 ministros, de Gaviria, de Urrutia y de Ariza. La forma como comunican la llegada de los nuevos ministros. La forma en cómo están manejando las comunicaciones, y eso es algo que yo siempre le he criticado a Petro. Petro no sabe manejar las comunicaciones, no tiene un buen asesor en comunicaciones, le costó el tema de las comunicaciones cada vez que le salían escándalos en las elecciones del año pasado y le está costando aún más. ¿Por qué? Porque hoy no podemos tener a un Petro siendo político como lo hacía el año pasado antes de ser presidente. Hoy tenemos a un Petro que es presidente y que por lo tanto también tiene que tener un lenguaje conforme, acorde a un verdadero estadista, a un presidente en ejercicio y a un presidente que representa la unidad nacional, que al fin y al cabo es la descripción principal que le da la Constitución al presidente de turno. El presidente representa la unidad de la nación. Entonces, frente a temas mediáticos, frente a temas polémicos, no solo basta con salir en Twitter. Hay que ser más estratégico, hay que saber cuidar el tema de las comunicaciones. No solo basta con tener la emisora de Colombia Radio, que la emitan ahí en el canal de YouTube de la presidencia y en algunas emisoras regionales. Sí, eso sirve, pero no es lo suficiente. No sirve con estarle cambiándole la imagen al logo de la presidencia en la cuenta de Twitter, porque realmente ¿cuántas personas en Colombia tienen acceso al Internet? ¿Cuántas personas tienen acceso al YouTube? A los trinos de Petro. ¿Quiénes se enteran, por ejemplo, y quiénes comunican esos trinos de Petro? Por ejemplo, la persona que está en el campo, en la zona apartada. Una persona que, por razones que hemos hablado con Juan Carlos sobre el tema de la conectividad y la brecha digital, no tiene acceso al Internet. No tiene acceso a un plan de datos. No tiene acceso a que su computador, si es que lo tiene, se conecte al Internet. Entonces, ¿cómo se entera, por ejemplo, de un trino de Petro criticando la postura de la prensa? Pues porque la misma prensa lo comunica. Y esa persona que le va a llegar ese trino de Petro, no porque lo leyó directamente, sino porque lo revisó, lo conoció a través de la prensa, pues le va a llegar acompañado con el sesgo, con el tono, con la forma en cómo esa prensa comunica el trino. Entonces, si es una persona que solo le llega Caracol y RCN, porque no le llegan más canales, pues entonces según sea la visión de Caracol o según sea la visión de RCN, va a leer ese trino. O si solo escucha radio y escucha RCN radio, pues le va a llegar según sea la forma en cómo lean e interpreten ese trino. No va a tener una información imparcial, no va a tener una información veraz. No es lo mismo a que nosotros que me están escuchando en internet lean ustedes un trino de Petro. Entonces el tema de comunicar todo por Twitter resulta ser insuficiente. No resulta ser lo efectivo como asegura Petro que es o como aseguran sus seguidores que es. Uy, es que Petro está peinando a todo el mundo en Twitter. Uy, es que Petro le contestó a Cambio. Uy, es que Petro le contestó a la W en un trino. Vuelvo y digo, el grueso de la población que no está pegado al Internet, que no tiene acceso al Internet, o que sencillamente no saben qué es un Twitter, ¿le está llegando ese mensaje? ¿Le está llegando esa super peinada? No. ¿Podrá Petro ser popular en Twitter, pero es popular afuera? ¿Quién defiende al gobierno actual de los escándalos que están sucediendo afuera, no en Twitter? Porque nosotros ya sabemos quiénes son los tuiteros que más seguidores tienen y que son los más cercanos y o lambones con el gobierno actual. Pero afuera, ¿quién habla en voz del gobierno? ¿En dónde está el tema del manejo de las comunicaciones? ¿En dónde está esa pericia para afrontar temas de crisis? ¿En dónde está esa pericia para comunicar esa situación de crisis que está sucediendo y sus eventuales soluciones? No, es que Petro hace correrías, hoy estuvo en una ranchería y mañana va a estar en una vereda y mañana va a ir a un pueblo y después va a ir a una escuela. Sí, pero ¿y el resto del país? Colombia es un país muy grande.
¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los voceros? No es que el ministro Prada es el vocero del gobierno y él toda la semana saca un comunicado. Bueno, ese comunicado yo he visto que se emite en la cuenta de Infopresidencia en Twitter, en YouTube en la cuenta de Infopresidencia, y no más. La única vez que uno puede decir que Petro le está hablando a los colombianos es cuando tiene alocución. Y que yo sepa, este presidente como que solo ha tenido 3 alocuciones en lo que lleva de gobierno. Y en la última alocución no es que haya comunicado bien las cosas, porque tampoco pudo comunicar bien la forma en que salieron los 3 ministros y los 3 nuevos que llegaban. El tema de comunicacional es clave. Y la oposición sí que sabe comunicar cosas. La oposición sí que sabe mover fibras. Hay una prensa que todo el mundo sabe que no está acorde y no está cómoda con el gobierno actual, y son ellos los que dan las noticias. Y hay periodistas que se invitan a funcionarios del gobierno, los corchan, los hacen quedar mal, o sencillamente resultan siendo un desastre de entrevista, en donde el oyente, que muy seguramente tiene una información muy acorde al periodista al que está escuchando, no va a entender las razones de ese funcionario del gobierno. No sé si ustedes lo han visto, pero el mismo Gustavo Bolívar sacó un video el día de ayer diciendo que él está viendo grave la situación del gobierno, que él está viendo que si bien Petro llegó con una alta votación, hay unos temas y hay unos papayazos que han cometido y están los escándalos que está minando todo. Y tiene toda la razón. Si este gobierno no sirve, muy seguramente llegará uno de extrema derecha y mucho más radical. Se moverá lo del famoso péndulo. Sí, el péndulo hoy se fue a un poquito a la izquierda, pero regresará con más fuerza a la derecha. Y no a esa derecha buena, chévere, que a algunos les gusta, sino a una derecha mucho más fuerte. Y muy seguramente todo podrá salir a favor de María Fernanda Cabal. Puede que, pensándolo desde hoy, ella sea una persona viable para ciertos intereses para llegar a la presidencia. Ella quiere ser candidata a la presidencia. Ella quiere ser la primera mujer presidenta del país. Y lo puede hacer. Ella está jugando al desgaste. Desgasta a Petro, desgasta la imagen del gobierno. La gente se está cansando, la gente está viendo que no hay resultados. No, es que toca que nuestro gobierno saque adelante las reformas. Pero si no ha sabido comunicar bien la reforma a la salud, por ejemplo, y mucha gente está confundiendo EPS con IPS y mucha gente piensa que este gobierno los va a dejar sin salud, sin médicos, o que en su defecto lo que van a traer son médicos cubanos para adoctrinar. Porque eso es lo que dice María Fernanda Cabal, eso es lo que dice el uribismo. No, es que para eso la ministra Corcho salió en Colombia Radio. Ay, ¿qué es Colombia Radio? No, es la emisora de la presidencia. Oh, qué bueno, ¿y dónde se emite la emisora de la presidencia? No, se emite en YouTube, en Twitter. Y en una que otra emisora por allá lejos que se emite. Bueno. ¿Y el resto de medios qué? ¿En dónde está la mayor cantidad de rating? De televisión, por ejemplo. De radio. Este país todavía se mueve mucho más por la radio. La gente casi ya no ve televisión, pero sí escucha radio. No sé, yo veo que están las cosas mal. Veo que no hay un correcto manejo en las comunicaciones. Por ende, no hay una forma correcta de solucionar las crisis. No todo puede ser el Twitter de Petro. No todo se puede manejar por internet. El Estado es grande y siendo presidente debe hacer un mejor uso de los estamentos de comunicación que tiene el Estado, que tiene la presidencia. Y buscar, como lo hacían otros presidentes, de lograr tener presencia de personas amigables con el gobierno que hablen en favor del gobierno en los diferentes medios de comunicación. Lo hizo Uribe. Ay, es que Uribe... No, pero lo hizo Uribe y funcionó. Uribe criticaba y lo hacía público. Hay medios como El Espectador, que solo tiene columnistas que hablan mal de este gobierno, porque El Espectador no puede tener columnistas que si bien hablen mal del gobierno, hablen también bien del gobierno. Y logró. Ya después fueron escándalos y otras cosas más en torno a esos columnistas, pero lo logró. Logró matizar parte de las críticas que puedan venir del Espectador, no propiamente del Tiempo, porque el Tiempo siempre fue muy amigo del gobierno. Juan Manuel Santos hizo lo propio. Juan Manuel Santos
metió gente que hablara bien del gobierno en mesas como las de Blue Radio. Juan Manuel Santos tenía a un Luis Carlos Vélez que hablaba bien de Juan Manuel Santos. Decía Luis Carlos Vélez, cuando era director de Noticias Caracol y era panelista de Blue Radio, donde Luis Carlos Vélez decía, hay que dejar atrás a Uribe, que Uribe haga uso del retiro como expresidente, pensemos en el futuro, y el futuro hoy es Juan Manuel Santos y su proceso de paz. Duque tuvo periodistas, y hay una caricatura muy conocida, muy famosa de un caricaturista de Vándalos, Cesarión, creo que se llama él. Me excusan si no dije bien el nombre. En donde se veía la parte trasera de un marranito cagándose en el piso y en donde estaban Néstor, Julito, Gurizati, mamados, aburridos, limpiándole todas las cagadas del presidente. Y sí, un presidente debe tener prensa a favor, pero no solo la prensa institucional. Y sí, un presidente debe tener gente que hable bien del gobierno, que defienda las ideas, y no solo el presidente hablando en Twitter. Y es que eso era algo que nos lo decía Carrillo, no hay directrices, no hay una estructura, no hay una estrategia definida, no hay una línea a la hora de mandar. Y se lo hacían la pregunta cuando le dije, bueno, los del Polo Democrático le mandaron una directriz a usted, concejal del Polo Democrático, frente a las posturas con el nuevo gobierno, frente al tema del escándalo de Nicolás Petro, frente a otros temas. Y la respuesta de Carlos Carrillo es no. Tanto es así que el mismo Carlos Carrillo lo dijo, es que ni siquiera la gente del Pacto Histórico ha tenido la primera reunión de Pacto Histórico en Bogotá. No han definido las estrategias, no se saben quiénes van a ser los candidatos, qué va a pasar, cómo se van a estructurar, por ejemplo, los candidatos a los cabildos, a los consejos municipales, a las gobernaciones, a las asambleas, a las alcaldías. No hay la estrategia. Y todo parece como si se resumiera y se redujera a que Petro es el presidente y Petro nos dirá por Twitter qué hay que hacer. Y pues por ahí no son las cosas. No me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este episodio podcast. Y el viernes estaremos hablando de varios temas. Y vamos a contar con la participación del hermano de don Luis Gamba, Aldemar Gamba, que nos compartirá unas opiniones sobre lo que significa vivir en el Japón. No siendo más, yo me despido. Que tengan un muy buen miércoles y nos estaremos escuchando el viernes.